Elías Ward guiaba su caballo por el campo abierto detrás de la cabaña. Se detuvo en seco. Delante, una mujer apache estaba atada a un poste de madera en medio del campo. Sus brazos estaban fuertemente atados a la espalda con una cuerda tosca. Su camisa estaba rasgada, dejando al descubierto un cuerpo musculoso, delgado y fuerte como el de un guerrero, pero ahora cubierto de sangre y barro. Tenía la mejilla hinchada y amoratada. Sus labios estaban agrietados y resecos, y su cuello mostraba las marcas de una paliza. A sus pies, unas letras toscas estaban grabadas en una tabla de madera. La vergüenza de la tribu. Elías apretó los puños. Esto no era un castigo. Era una sentencia de muerte. Nadie podría sobrevivir al sol del desierto en esas condiciones. Dio un paso adelante sin dudarlo. Un rápido tajo de su cuchillo, y la cuerda se rompió. Su corpulenta figura se desplomó hacia adelante y Elías la atrapó justo a tiempo. Su respiración era tan débil que tuvo que pegar la oreja a su cuello para darse cuenta de que aún estaba viva. «No vas a morir aquí», susurró con voz baja y firme, como un juramento. El cielo de Texas ardía de rojo en el oeste mientras Elías subía a la desconocida a su caballo. Y en lo profundo de su pecho surgió una extraña e inquebrantable sensación que no podía explicar del todo. La cabaña de troncos de Elías se alzaba en medio de las áridas llanuras, rodeada de kilómetros de tierra abrasada por el sol y un viento gélido. Empujó la puerta, respirando con dificultad por la larga caminata y el peso de la mujer apache en sus brazos. Estaba casi inconsciente. Su cuerpo grande y robusto, ahora inerte como el de una muñeca rota, la recostó suavemente en la cama, colocando varias mantas viejas debajo de ella, y luego encendió la estufa. Las llamas parpadeantes proyectaban sombras sobre su cuerpo magullado. Músculos claramente definidos bajo su piel oscurecida por el sol. El cuerpo de una guerrera tratada como algo desechable. Elías empapó un paño limpio en agua tibia y comenzó a limpiar la sangre seca y el polvo de su rostro, con cuidado, como si tocara algo sagrado. Ella no despertó. Un leve gemido escapó de sus labios mientras él aplicaba sal en la piel desgarrada de sus muñecas, en carne viva por las cuerdas. En ese instante, Elías comprendió lo frágil que era su vida, como la llama de una vela al viento. Aún así, seguía ardiendo, firme y obstinada, como el instinto de supervivencia de alguien que había luchado toda su vida. Cayó la noche. Afuera, los coyotes aullaban a lo lejos y el viento silbaba entre las grietas de las paredes de la cabaña. Adentro, solo quedaba el suave crepitar del fuego. Elías estaba sentado junto a la cama, observando su rostro bajo la cálida luz parpadeante. No sabía quién era ni por qué alguien le haría esto. Pero de algo estaba seguro, nadie merecía morir así. Cerca de la medianoche, la mujer se movió. Sus pesados párpados se abrieron, dejando ver unos profundos ojos negros, salvajes. Aterrorizada, intentó incorporarse, pero un dolor agudo le atravesó el hombro y gritó, desplomándose de nuevo sobre la cama. «Tranquila», dijo Elías con dulzura, con una voz tan suave como la brisa. «Nadie te va a hacer daño ahora». Ella no respondió. Solo lo miró con ojos cansados, como un animal acorralado que había escapado por poco. Elías colocó un cuenco de agua junto a la cama y se apartó para darle espacio. «Eres libre de irte cuando quieras», añadió. «Pero aquí vivirás». No pretendía consolarla. Era una promesa. Ella miró el cuenco y luego a él. Tras un instante, su mano temblorosa se extendió y tomó un pequeño sorbo. El agua resbaló por su garganta reseca, y en ese instante, lo primero que regresó no fue su fuerza, sino una frágil sensación de confianza. Que tal vez, solo tal vez, el mundo no le había dado la espalda del todo. Afuera, el cielo de Texas brillaba bajo la luz de la luna, y en aquella cabaña solitaria, dos desconocidos estaban sentados uno frente al otro, uno que lo había perdido todo, el otro abandonado por el mundo. Y desde ese momento, el camino de la sanación comenzó lenta pero irreversiblemente. En los días siguientes,
La cabaña de Elías ya no era tan silenciosa como antes. El sonido de su martillo golpeando la madera mientras reparaba la cerca, el burbujeo de la sopa que ella revolvía en silencio y los largos silencios entre dos personas que aprendían a convivir, todo se fundía en un ritmo extraño y desconocido. Ella nunca decía su nombre, pero Elías nunca se lo preguntaba. Simplemente la llamaba Apache cada vez que le ofrecía un vaso de agua o un manojo de hierbas. Y ella solo respondía con un asentimiento silencioso. Cada noche ella dormía en la cama y él en el porche. No se pronunciaban palabras, pero en esa distancia había un respeto silencioso que no necesitaba explicación. Una mañana, mientras Elías cerraba la puerta del granero, la vio afuera, con los brazos rodeando un enorme fardo de heno tan grande que a la mayoría de los hombres les habría costado levantarlo. Era alta, de hombros anchos, con los antebrazos tensos bajo el sol de la mañana, una imagen como ninguna mujer que Elías hubiera conocido. «No tienes que hacer eso», dijo sorprendido. «Tengo que hacerlo», respondió ella con voz baja y ronca, como si no hubiera hablado con nadie en mucho tiempo. «No puedo simplemente comer y no hacer nada». Era la primera vez que le dirigía más de 2 palabras. Y a partir de ese momento, la delgada pared que los separaba comenzó a resquebrajarse. Aquella tarde, mientras acarreaban leña para construir la cerca, Elías le preguntó en voz baja, «¿Por qué te dejaron así?». Ella guardó silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era seca, como tierra reseca, «Porque yo no era como ellos. Se supone que las mujeres deben ser pequeñas, delicadas, y yo no lo era. Decían que había nacido para empuñar una lanza, no para tener hijos. Me llamaban inútil». Elías hizo una reverencia, con la mirada suavizada. «Y te ataron por eso». «No solo me ataron», dijo ella, dejando escapar una risa amarga. «Me lastimaron, me golpearon. Decían que era una maldición. Creían que si desaparecía, los hombres dejarían de distraerse». El viento barrió la llanura, trayendo consigo el aroma a hierba quemada y un pesado silencio. Elías no dijo nada más, solo le entregó la pala. Continuaron trabajando, pero algo entre ellos había cambiado. Esa noche, mientras la luz del fuego parpadeaba sobre las viejas paredes de madera, Elías le contó sobre su esposa, cómo había muerto al dar a luz, sobre la pequeña tumba que había construido con sus propias manos detrás del rancho, sobre los años que había vivido como un fantasma. Se sentaron allí durante horas, sin mirarse, sin tocarse, dejando que sus pasados fluyeran como agua en la oscuridad. Y cuando el fuego se extinguió, algo cambió. Ya no eran extraños. Habían empezado a verse reflejados el uno en el otro. 2 almas a las que el mundo había rechazado. Ahora, poco a poco, aprendían a confiar y a pertenecer de nuevo. Con el paso de los días, la cabaña, antes llena de viento y hierba seca, ahora rebosaba de vida. 2 personas que antes no confiaban en nadie habían empezado a compartir hasta los momentos más pequeños. Elías se levantó más temprano de lo habitual, encendió el fuego y dejó café en la mesa. Ella, cuyo nombre ahora sabía que era Naola, había remendado a mano su gastado abrigo. Cada puntada, extrañamente precisa y cuidadosa. Una mañana, salieron juntos a cortar heno. El viento azotaba con fuerza los campos, haciendo ondear la larga cabellera negra de Naola tras ella, mientras sus fuertes brazos arrastraban con facilidad pesados haces de hierba. Elías la miró de reojo y soltó una risita ahogada. «Trabajas más duro que los 2 hombres que solía contratar juntos». «Porque antes luchaba por sobrevivir», respondió ella, haciendo una pausa. «En mi tierra, el lugar que una vez llamé hogar, las mujeres como yo eran odiadas. Pero aquí es útil». Sus palabras hicieron que Elías se detuviera un instante. Miró a la mujer a su lado, poderosa, orgullosa y sin nada que ocultar. En ese momento, comprendió que no solo vivía allí, pertenecía a ese lugar. Aquella noche, el viento frío barrió las llanuras.
Elías encendió el fuego en la estufa mientras Naola preparaba su primer estofado desde su llegada. La cabaña se llenó del aroma a carne y especias, un olor que Elías no había sentido desde la fatídica noche en que enterró a su esposa. Sentados uno frente al otro, cenaban en silencio. Ya no era el silencio de la distancia. Era el silencio de la cercanía. Niola dejó la cuchara y lo miró a los ojos. Elías, nunca creí que hubiera un lugar donde pudiera quedarme. Quizás, respondió en voz baja. Nunca tuviste a alguien que te quisiera. Sus miradas se cruzaron a la luz del fuego. No hacían falta más palabras. Un hilo invisible los había unido. Esa noche, justo cuando Elías iba a levantarse para apagar el fuego, Naola le puso la mano sobre la suya con delicadeza. Un toque suave, sin urgencia, sin exigencia, como si pidiera, sin tomar. Elías no retiró la mano. No hubo beso apasionado, ni movimiento apresurado, solo dos personas sentadas una al lado de la otra, con los dedos entrelazados, dejando que el calor del otro penetrara lentamente en sus corazones. En la tranquila oscuridad de la cabaña, ambos lo comprendieron. Confiar en que aquello que creían muerto hacía mucho tiempo volvía a la vida. Y por primera vez en muchos años, Elías ya no tenía miedo de despertar solo. Estoy muy agradecida de tenerte aquí. Si esta historia te ha traído recuerdos de tardes polvorientas, del sonido de cascos resonando en tu pecho, considera suscribirte a mi canal para que cada día podamos sentarnos juntos de nuevo y te cuente otra historia del oeste. El cielo de Texas ardía rojo como hierro fundido al caer la tarde. El viento soplaba, arrastrando polvo y el eco lejano de cascos por el sendero. Elías partía leña frente a la cabaña cuando, de repente, su caballo se encabritó, relinchando con fuerza desde el otro lado de la colina. Dos jinetes llegaron al galope, con sus largos abrigos ondeando tras ellos y los revólveres colgando sueltos a los costados. «Guard», gritó uno de ellos al detenerse junto a la cerca de madera. «Oímos que tienes a una mujer apache gigante en tu casa». Elías dejó el hacha y caminó lentamente hacia la puerta. El sol poniente iluminaba su rostro curtido, y en sus ojos grises brilló el frío acero. «Es una invitada», dijo con calma, «y no ha hecho nada malo». El segundo hombre resopló, escupiendo al suelo. «¿Una invitada? Yo a eso le llamo problemas bajo tu techo. Ese tipo de mujer fue expulsada por su propia tribu. ¿Y ahora la traes aquí? ¿Buscando pelea?» Elías no dijo nada. Simplemente se agachó y se ajustó la correa del revólver. El aire se volvió denso. El viento cesó. Solo el crujido de la puerta del granero rompía el silencio. «Déjame darte un consejo, muchacho», dijo el hombre más alto. «Despídete de esa Sua antes de que la gente del pueblo venga. No les gusta ver a gente como ella en tierras de blancos». «No se va a ninguna parte», respondió Elías, con voz baja y firme como el hierro. «Porque es mi esposa». Los dos jinetes se quedaron paralizados un instante. Incluso el viento pareció contener la respiración. «¿Tu esposa?» Uno de ellos soltó una risa seca y cortante. «Lo dices como si significara algo. Nadie por aquí va a aceptar a alguien como ella como tu esposa». Elías dio un paso al frente y la mirada en sus ojos bastó para callar a ambos hombres. «No necesito vuestra aceptación», dijo, elevando la voz lo justo para que resonara en el campo abierto. «Se queda aquí y si alguien quiere hacerle daño, tendrá que vérselas conmigo primero». Desde dentro de la cabaña, Naola observaba en silencio. La alta figura de Elías contra el sol poniente parecía una fortaleza, algo que ella nunca había tenido en su vida. Los dos jinetes intercambiaron una mirada. Luego, uno de ellos esbozó una última mueca de desprecio antes de arrebatarle el arma. «Te vas a arrepentir, Guard. El pueblo no lo va a dejar pasar». Mientras desaparecían en el horizonte, Elías permaneció inmóvil, con las manos aún aferradas a la empuñadura de su revólver. Niola salió y se puso a su lado, sin decir palabra. No necesitaban palabras.
Ambos conocían la verdad. La verdadera tormenta apenas comenzaba. Los rumores corrían más rápido que el viento de Texas. En tan solo unos días, desde el salón al final de la calle principal hasta la herrería colina abajo, todas las historias comenzaban con el nombre Ward y terminaban con las palabras, esa mujer apache. Algunos se burlaban, otros escupían mientras Elías caminaba por el pueblo. Algunas tiendas incluso se negaron a venderle, pero él no reaccionó. Simplemente cargó en silencio sus sacos de harina y rollos de alambre en la carreta y regresó a la cabaña. Como si nada hubiera pasado, Niola lo vio todo desde la ventana. Cada vez que Elías regresaba, su abrigo estaba cubierto de polvo. Algo en su mirada se volvía un poco más pesado. Una vez le dijo que debía irse para que él no tuviera que cargar con el peso. Pero al oírla, Elías esbozó una dulce sonrisa, una de las pocas que ella jamás había visto. No eres una carga, Naola. Eres la razón por la que recuerdo que sigo viva. Desde ese día, dejó de huir. Cada mañana salía a buscar agua al pozo, plantaba hierbas medicinales cerca del establo y enseñaba a los niños del lugar a trenzar cuerdas y a rastrear animales. Poco a poco, las mujeres de las granjas cercanas comenzaron a visitarla. Se dieron cuenta de que no era el monstruo que los rumores decían, sino una mujer, más fuerte que ninguna otra que hubieran conocido. Una tarde, un niño se cayó de un caballo y se rompió el brazo. Fue Naola quien lo llevó a la cabaña, le recolocó el hueso y lo vendó con hierbas. Su madre, la misma mujer que una vez la había maldecido en el mercado, ahora permanecía en silencio a su lado, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, susurró. Me equivoqué. Desde ese momento, las miradas de desprecio comenzaron a desvanecerse. En su lugar surgió la curiosidad, y luego el respeto. La gente se acercaba a la cabaña pidiéndole que curara las heridas de sus caballos y que les enseñara a preparar provisiones para el invierno. Y Elías, que había vivido solo durante 3 largos años, ahora estaba en su patio escuchando las risas que resonaban desde el porche, sintiendo como si la juventud hubiera regresado a él. Una fresca mañana de otoño, Elías cabalgó hasta el pueblo para hacer una entrega. El herrero, el mismo hombre que una vez le había gritado insultos, salió de su taller, le arrojó una bolsa de clavos de hierro y murmuró, gratis. Gracias por no rendirte. Elías asintió, sin necesitar el agradecimiento. Sabía que la verdadera victoria no radicaba en el perdón, sino en el hecho de que habían empezado a ver a Naola como una persona. Aquella tarde, mientras el atardecer teñía la tierra de rojo, Elías regresó a casa, donde Naola estaba sentada en el porche, con su larga cabellera negra cayendo sobre sus fuertes hombros. Al verlo a lo lejos, alzó la vista y sonrió. Y por primera vez en años, comprendió que aquello ya no era solo una cabaña. Era su hogar. La primavera llegó antes de lo habitual ese año. En la tierra que antes solo contenía polvo rojo y hierba silvestre, ahora se extendían hileras de tierna cebada verde bajo el sol. El viento traía el aroma de las flores silvestres y el lejano balido del ganado, como si susurrara la promesa de nuevos comienzos. Elías se quedó de pie en el porche de la cabaña, contemplando la tierra que él y Naola habían trabajado con sus propias manos. En su pecho surgió un sentimiento que no había experimentado en años: esperanza. Una tarde, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, Elías condujo a Naola bajo el viejo álamo, el lugar donde la había encontrado por primera vez, atada y abandonada a su suerte. Una suave brisa primaveral mecía las frescas hojas verdes, y bajo ellas se congregaba un pequeño grupo de aldeanos y niños. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que aquello era más que una ceremonia. Era la tierra misma pidiendo perdón. No había sacerdote, ni anillo de diamantes, ni vestido blanco ondeando al viento. Elías vestía su viejo abrigo de cuero, y Niola se envolvía en un vestido de piel de ciervo que había cosido a mano. Cuando él tomó su fuerte mano entre las suyas, de pie ante el cielo y la tierra, su promesa resonó como un trueno en el silencio. Una vez viví como una sombra tras perderlo todo,
hasta que te encontré. Desde hoy, nada nos separará. Los oscuros ojos de Naola brillaron al responder, y prometo que mi fuerza jamás volverá a ser motivo de aislamiento. De ahora en adelante, se usará para cuidar y proteger este hogar. Cuando Elías se inclinó para besarle la frente, la pequeña multitud estalló en vítores. Los niños corrían en círculos, los ancianos se secaban las lágrimas y quienes antes habían despreciado a Naola ahora aplaudían sin cesar. Todo lo que antes había sido vergüenza, cada insulto, cada susurro, ahora era orgullo. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Hilas y Niola se sentaron juntos junto a un pequeño arroyo. Ella apoyó la cabeza en su hombro, con la mano suavemente sobre el vientre. Elías se volvió hacia ella, con los ojos iluminados por una repentina comprensión. Tú, susurró. Niola sonrió, guiando su mano para que descansara sobre la suya. Sí, aquí crece la vida. No hacían falta más palabras. Elías la abrazó con fuerza, estrechándola contra sí. En ese abrazo, cada pérdida, cada juicio, cada cicatriz pareció desvanecerse. Ya no eran dos náufragos. Eran una familia, y el niño que crecía en su vientre era el símbolo del renacimiento, escrito por el propio destino. Aquel verano, la tierra que rodeaba la cabaña de Elías y Naola se transformó de forma tan drástica que ni siquiera ellos podían creerlo. En un suelo antes considerado muerto, la cebada ahora se alzaba cargada de grano. Nuevos establos surgieron de la tierra, y exuberantes huertos florecieron con el cuidado diario. Donde antes solo el viento silbaba entre los postes rotos de la cerca, ahora se oían los sonidos de martillos, el mugido del ganado y las risas de los niños que llegaban desde el porche. Su vida ya no estaba marcada por la soledad ni por las viejas heridas. Cada mañana, Elías se levantaba temprano para alimentar al ganado y luego ayudaba a Naola a encender el fuego en la cocina. Ella, antes marginada, se había convertido en el corazón del hogar, fuerte mientras acarreaba leña, dulce mientras enseñaba a los niños del lugar a hornear y trenzar. A veces, Elías simplemente se sentaba en silencio. La observaba desde la distancia, pensando para sí mismo. No fui yo quien la salvó. Ella me salvó de mí mismo. Una tarde, mientras el sol se ponía rojizo tras las colinas, Elías estaba sentado en el porche, acariciando la madera lisa de la cuna que tallaba. Naola salió, su figura firme como una estatua de bronce bajo la luz dorada, con la mano apoyada en la curva de su vientre. Se sentó a su lado, sin decir palabra, simplemente observándolo. Antes creía que moriría solo en esta tierra, dijo Elías en voz baja, sin levantar la vista. Y aquí estoy, construyendo una cuna para un hijo que nunca soñé tener. Naola sonrió con esa sonrisa tranquila y tierna que solo conocen quienes han sufrido. Y yo, respondió, pensábamos que este cuerpo era una maldición. Pero ahora alberga vida. No hacían falta más palabras. La brisa vespertina barrió los campos, trayendo consigo el aroma del heno y el suave tintineo de los cencerros. A lo lejos, los pájaros se posaron en la tierra, batiendo sus alas suavemente en la luz del atardecer. Y en medio de todo, se alzaba un hogar, no grandioso, no perfecto, pero cálido, como los corazones de las dos personas que una vez creyeron que vivirían y morirían en la oscuridad. Unos meses después, bajo el viejo álamo donde se habían prometido amor eterno, el llanto de un niño resonó por primera vez. Elías sostenía a su hijo recién nacido en brazos, sus grandes manos temblaban como si acunaran el mundo entero. Niola, con los ojos llenos de lágrimas, observaba la mirada de una mujer ya libre de las ataduras del pasado. Hemos atravesado un infierno, susurró Elías. Y ahora tenemos el paraíso aquí mismo, bajo la luz dorada de una mañana tejana. La imagen de un hombre con su rifle junto a la puerta y una mujer fuerte acunando a un niño en sus brazos era prueba viviente de que el amor puede sanar las heridas más profundas, superar los juicios más severos y convertir a dos almas perdidas en una familia. Y a ti, amigo mío, en esta tierra de polvo y viento,
donde hasta el alma puede desgastarse, el amor aún puede echar raíces. Incluso en las heridas más profundas, no necesita ser grandioso. No necesita promesas eternas. Solo se necesita a alguien lo suficientemente valiente para quedarse. Lo suficientemente valiente para ver al ser humano detrás de las cicatrices. Lo suficientemente valiente para llamar familia a alguien a quien el mundo ha rechazado. Porque al final, el amor no borra el pasado. Lo sana. Transforma el dolor en fortaleza y nos da un camino para seguir adelante juntos. Les deseo paz y felicidad donde quiera que estén. Los quiero a todos, mi querido público de Centro de West Dalles. Cuéntenme qué les pareció esta historia. Dejen un comentario abajo. Escriban el número 1 si les gustó esta historia, y no olvides suscribirte al canal para más relatos dramáticos del oeste.